Nunca debí entrar solo aquella noche. Lo digo en serio. Si alguna vez te encuentras frente a una escuela abandonada, con las ventanas rotas, los patios en silencio y una puerta entreabierta como si alguien acabara de pasar, no entres. No importa si eres escéptico, no importa si te burlas de las leyendas, no importa si te dices que todo tiene una explicación. Algunas puertas no se abren para que las cruces, se abren para que algo te vea entrar. Me llamo Mateo, tengo 36 años, y durante casi 8 años trabajé como técnico de mantenimiento para edificios antiguos en Guanajuato. No soy de esos que se asustan fácil. He dormido en oficinas vacías, he revisado cableado en hospitales cerrados, he pasado madrugadas enteras en casonas coloniales, donde el crujido de la madera te hace sentir que alguien camina detrás de ti. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la vieja escuela de la calle Lascurain, a 2 cuadras de una iglesia colonial y a espaldas de una plaza donde los viejos todavía se sientan a hablar de aparecidos cuando cae la tarde. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras de Medianoche y déjanos en los comentarios si has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que te mantendrán despierto esta noche. La gente en esa zona le decía de varias formas: la escuela vieja, la primaria del campanario, la escuela que nunca cierra. Oficialmente llevaba cerrada desde 1998, después de que surgieron problemas estructurales y el gobierno trasladó a los alumnos a otro edificio. Eso era lo que decían los papeles. Pero en Guanajuato ya sabes cómo son ciertas cosas. Una versión aparece en documentos y otra, muy distinta, se queda viva en la voz de quienes han vivido ahí toda su vida. Según los vecinos, la escuela se cerró después de una semana rara. Una semana en la que varios niños dijeron haber visto a una maestra que no figuraba en ningún registro. Una mujer flaca, de falda oscura, que seguía pasando lista cuando el turno había terminado. Yo escuché esa historia por primera vez de boca de don Eusebio, el velador de la iglesia contigua, un señor de manos temblorosas, bigote blanco, espalda vencida y ojos demasiado atentos para su edad. Me lo encontré un martes, exactamente el 14 de octubre, a las 6:40 de la tarde. Yo estaba haciendo una inspección preliminar del exterior porque una inmobiliaria quería comprar el terreno, tirar parte del edificio y convertirlo en oficinas pequeñas con locales abajo. Negocio normal. Ciudad antigua, edificios viejos, dinero nuevo. Lo de siempre. Don Eusebio me vio tomar fotos de la fachada y se me quedó mirando con una expresión extraña, como de alguien que quiere advertirte algo, pero sabe que no lo vas a escuchar. ¿Va a entrar?, me preguntó. Mañana, ya con permiso y llaves. Negó con la cabeza. No entre después de que suene la última campana. Yo sonreí, pensando que se refería a ladrones, vagos, algo así. ¿Por qué? ¿Se meten drogadictos? El hombre no respondió enseguida. Solo miró hacia una ventana del segundo piso, una de las pocas que todavía conservaba los marcos enteros. Porque hay lugares que cuando se vacían, no se quedan vacíos. Sentí feo, no te voy a mentir, pero más por la forma en que lo dijo que por las palabras mismas. Le agradecí, seguí con lo mío y me fui antes de que oscureciera. Aún así, esa noche soñé con pupitres viejos alineados como si esperaran alumnos que nunca iban a llegar. En el sueño yo caminaba entre las filas y escuchaba una voz de mujer diciendo nombres en voz baja. Cada vez que volteaba, no había nadie. Pero la lista seguía. Al día siguiente regresé a las 4:10 de la tarde. Tenía autorización temporal, una copia de llaves y una orden simple: revisar humedad, cableado, grietas estructurales y acceso al sótano de almacenamiento. Iba solo porque era una visita rápida. Mi compañero Bruno iba a alcanzarme más tarde, pero me mandó mensaje a las 4:37 diciendo que su hija se había enfermado y que no llegaría. Haz el recorrido y ya mañana veo el resto, me escribió. Entré por la puerta principal y lo primero que me golpeó fue el olor. No era solo humedad, era una mezcla de yeso mojado,
Papel viejo, madera hinchada y algo más. Algo agrio, como flores pasadas en agua estancada. El aire se sentía más frío adentro que en la calle. Afuera todavía había sol. Adentro parecía que la tarde ya se había podrido. El vestíbulo conservaba un pizarrón de anuncios clavado a la pared, torcido, con chinchetas oxidadas. El piso de mosaico estaba cuarteado. Había dibujos infantiles pegados en un corcho cubierto de polvo. Uno de ellos mostraba una casa, un árbol y una mujer con brazos larguísimos sosteniendo 3 círculos negros. No eran globos. No sé por qué lo pensé, pero en ese momento supe que no eran globos. Seguí caminando. Cada salón tenía una placa metálica arriba de la puerta. Mire A, 2B, 4C. Adentro, los pupitres estaban arrumbados o volteados, algunos con cuadernos deshechos encima. Había telarañas entre las patas de las sillas. Un mapa de México colgaba roto en una pared, y por alguna razón Baja California estaba marcada con una X roja hecha con plumón. A las 5:03 escuché el primer ruido. Fueron 3 golpes secos. Tac, tac, tac. Venían del piso de arriba. Me quedé quieto. Pensé que tal vez una ventana se había azotado por el viento, pero el aire estaba inmóvil. Ni una cortina rota se movía. Esperé unos segundos. Nada. Volví a revisar mis notas. A las 5:07 escuché una silla arrastrarse. No fuerte, no de película. Fue peor. Sonó real. La fricción áspera de una pata metálica contra el mosaico. Un sonido breve, cansado, como si alguien acomodara su lugar antes de sentarse. Se me puso la piel chinita. Levanté la mirada hacia la escalera central y por un instante, juraría que vi moverse una sombra en el descanso superior. Solo una silueta delgada, quieta, y luego nada. Bueno, dije, sintiéndome medio idiota. Nadie respondió. Subí. Lo hice por costumbre profesional, por racionalizar, por no dejarle espacio a la imaginación. El segundo piso daba a un corredor largo con arcos internos que daban al patio. La luz entraba de lado, amarilla, y al mismo tiempo parecía no iluminar nada. Todas las puertas de los salones estaban abiertas excepto una. Aula 3. La única cerrada. Cuando me acerqué, noté algo raro. El polvo del suelo estaba intacto en casi todo el pasillo, menos frente a esa puerta. Ahí había marcas, como si alguien hubiera estado entrando y saliendo. No huellas claras, no. Más bien arrastres leves, repetidos, imposibles de fechar. Toqué el picaporte. Estaba helado. Tan helado que retiré la mano por reflejo. En ese momento escuché una voz adentro. Mateo. No gritada. No susurrada. Dicha con naturalidad como si alguien me esperara desde hace rato. Sentí que el estómago se me fue al piso. Retrocedí un paso. Nadie, excepto Bruno y la inmobiliaria, sabía que yo estaría ahí. Y ninguno tenía forma de estar dentro. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Silencio. Entonces oí el roce de hojas, como si alguien pasara páginas una por una. Abrí la puerta. El salón estaba vacío. Vacío. Salvo por una cosa. Sobre el escritorio de la maestra había un cuaderno abierto en una hoja amarillenta. No debería haberme sorprendido encontrar cuadernos en un aula abandonada, lo sé. Pero ese estaba limpio. Demasiado limpio. Sin moho, sin polvo encima, sin manchas de humedad. Y al centro de la página, escrita con una letra delgada y perfecta, había una lista de nombres. Al final, el último era el mío. Mateo R. Todavía hoy no sé por qué entré en lugar de salir corriendo. Tal vez fue orgullo. Tal vez esa necesidad absurda de demostrarte que no te asustas por nada. Tal vez algo en ese salón ya estaba trabajando sobre mí. Caminé hasta el escritorio, toqué el cuaderno y sentí un frío intenso subir por los dedos. La hoja estaba húmeda, como si acabara de secarse la tinta. Entonces sonó la campana de la iglesia. 6 en punto, y en el instante exacto en que el último campanazo vibró afuera,
La puerta del salón se cerró detrás de mí. No fue un portazo, fue un cierre lento, deliberado. Giré de inmediato. Quise abrirla, pero el picaporte no giraba. Jalé más fuerte. Nada. Me empecé a reír de nervios, diciéndome que la madera estaba hinchada por la humedad. Que eso era, solo eso. Pero mientras tiraba de la puerta, escuché cómo detrás de mí comenzaban a acomodarse las sillas. Una por una. Ras, ras. Como si alumnos invisibles estuvieran tomando asiento. No quise voltear. Te juro que no quise. Pero cuando un lugar entero parece contener la respiración a tus espaldas, el miedo te obliga a hacer justo lo que no debes. Volteé lentamente. Los pupitres, que antes estaban amontonados en un rincón, ahora aparecían alineados en 3 filas. Y al fondo, junto a la ventana más alta, había una mujer. No le vi el rostro al principio. Solo la falda oscura hasta los tobillos, la blusa clara de cuello alto, las manos muy delgadas sosteniendo una libreta. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo como si leyera. El aire alrededor de ella se veía borroso, como cuando el calor deforma el paisaje, pero allí hacía un frío que me entumía los dientes. «No llegues tarde otra vez», dijo. La voz era seca, antigua, con un eco raro, como si saliera de las paredes además de su garganta. Yo di 2 pasos hacia atrás hasta chocar con el escritorio. «No sé quién sea usted, pero esto no tiene gracia». La mujer levantó la cabeza. No tenía ojos. No era sangre, ni huecos oscuros, ni algo grotesco. Era peor. Donde debían estar los ojos había piel lisa y pálida, apenas hundida, como si el rostro hubiera olvidado cómo mirar y aún así pudiera verme. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo porque me dolió la garganta durante 2 días. Golpeé la puerta con el hombro, la pateé, intenté romper la ventana con una silla. Nada. Cada vez que me movía, sentía que otros cuerpos se acomodaban en los pupitres. No podía verlos de frente, solo de reojo. Bultos pequeños, uniformes grises, manos diminutas sobre escritorios viejos. La mujer comenzó a pasar lista. Nombraba a cada alumno y, después de un segundo, una voz infantil respondía, «Presente». Eran voces secas, sin emoción, como si salieran de gargantas llenas de polvo. Cuando dijo mi nombre, la respuesta salió de mi propia boca. «Presente». Yo no quise decirlo. Mi lengua se movió sola. Sentí el sabor metálico del terror, el pecho oprimido, un hormigueo feroz subiéndome por los brazos. Quise callar, pero la mujer asintió satisfecha, como si por fin todo estuviera en orden. Después sonrió. Fue apenas una mueca pequeña, pero bastó para mostrar unos dientes demasiado finos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Pude haber estado encerrado minutos u horas. En lugares así el tiempo se descompone. Solo recuerdo que de pronto sonaron golpes en la puerta, ahora desde afuera. Una voz de hombre gritó mi nombre. «Don Eusebio». La maestra se quedó inmóvil. Los pupitres temblaron. Los murmullos infantiles empezaron a llenar el salón como un enjambre contenido. «No se vaya», decían algunos. «La clase no termina», murmuraban otros. Sentí algo rozarme el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano pequeña, grisácea, aferrada a mi pantalón desde debajo de un pupitre. Jalé con todas mis fuerzas, pateé, me solté y corrí hacia la puerta justo cuando ésta cedió del otro lado. Don Eusebio y otro hombre la abrieron entre los dos. Caí al pasillo casi de rodillas. Volteé de inmediato hacia el interior. El salón estaba otra vez vacío. Pupitres arrumbados, ventana rota, polvo por todas partes. Solo el cuaderno seguía sobre el escritorio. Don Eusebio no me dejó regresar por él. Me tomó del brazo y me bajó casi arrastrando por la escalera. Le dije que no entrara después de la campana. Me repetía. Le dije. Ya en el patio, sentado en una banca de cemento, me dio agua bendita en las manos y me hizo persignarme como si yo todavía fuera un niño. Yo ni siquiera soy especialmente religioso, pero en ese momento acepté todo.
Temblaba tanto que el agua se me derramó entre los dedos. El otro hombre, que resultó ser sacristán de la iglesia, me miraba con una mezcla de miedo y resignación, como si no fuera el primero. ¿Qué pasa en ese salón?, logré preguntar. Don Eusebio tardó un buen rato en responder. Me contó que muchos años antes, cuando el edificio todavía funcionaba como escuela, y antes incluso de una remodelación, esa zona había pertenecido a un anexo del antiguo colegio religioso. Luego sirvió como resguardo para enfermos durante una epidemia, y más tarde volvió a usarse como aulas. En Guanajuato no es raro que los edificios cambien de propósito sin que el pasado se vaya del todo. Algunas personas juraban que, desde principios del siglo pasado, se aparecía una maestra que seguía dando clase a quienes se quedaban. ¿Quiénes se quedaban?, pregunté. Don Eusebio me miró como si le molestara tener que decirlo. Los que nadie fue a recoger. No dijo más en ese momento. Esa frase me acompañó toda la noche. Llegué a mi departamento a las 8:15. Cerré con llave, prendí todas las luces y me serví un café que no pude terminar. Tenía la sensación de traer tierra dentro del cuerpo, como si el polvo del salón se me hubiera metido en los pulmones. A las 9:03 encontré algo en el bolsillo delantero de mi chamarra. Un pedazo de gis blanco, muy viejo, quebrado a la mitad. Yo no lo había tocado en ningún momento. Intenté convencerme de que se había pegado al revisar los escritorios. Me bañé, metí la ropa a una bolsa, puse música para no pensar, y a las 11:17 escuché 3 golpecitos en la pared de mi recámara. Tac, tac, tac. Desde el otro lado no vivía nadie. El departamento contiguo llevaba vacío casi un mes. No dormí. A las 3:00 de la madrugada escuché una voz infantil en el pasillo del edificio. Muy bajita. Cantaba la tabla del 2. A la mañana siguiente me desperté sentado en el sofá, con el cuello hecho pedazos y una línea blanca en la mano derecha. Pensé que era polvo. Fui al baño a lavarme y entonces vi que no salía. Era una marca de gis. Una línea horizontal en la palma y debajo otra. Como la señal con la que los maestros cuentan asistencia o faltas. No fui a trabajar ese día. Tampoco el siguiente. Bruno vino a verme el jueves y cuando le conté trató de bromear al principio, pero se le quitó la sonrisa cuando vio mi mesa del comedor. Yo la había dejado limpia la noche anterior. Esa mañana apareció cubierta de letras torcidas, escritas con gis. Presente, presente, presente. Bruno fue el primero en decir lo que yo no quería aceptar. Algo se te vino pegado. Nos quedamos en silencio. Afuera pasaba el vendedor del gas, sonaban motos en la calle, una vecina gritaba el nombre de su perro. El mundo seguía normal, y esa normalidad me desesperaba. ¿Cómo podía seguir todo igual cuando yo sabía que había algo conmigo, algo que se escondía en los bordes de la casa y esperaba el momento de volver a nombrarme? Ese mismo día regresamos a la escuela, pero no solos. Don Eusebio nos llevó con una mujer llamada Clara, una curandera de marfil que hacía limpias con huevo, copal y romero. No parecía la clase de persona que uno imagina en historias de miedo. Vestía sencillo, hablaba bajito, y lo primero que hizo al verme fue tocarme la frente con 2 dedos y decir, «A ti ya te sentaron». No entendí. ¿Qué significa eso? Que esa cosa ya te hizo lugar en su salón. Se me heló la espalda. Entramos a la escuela poco antes del anochecer. Clara insistió en que tenía que ser antes de la última campana y que, pasara lo que pasara, yo no debía responder si escuchaba que alguien decía mi nombre. Llevaba un ramo de ruda, un rosario oscuro y una botellita con agua que olía a alcohol y hierbas amargas. Bruno cargaba una linterna grande. Yo llevaba la sensación insoportable de volver al sitio donde me había roto por dentro. Si conoces a alguien que ama las historias de terror, comparte este video. Juntos podemos mantener vivas estas leyendas que nos conectan con lo desconocido. El interior estaba más frío que la vez anterior. No era sugestión. Hasta Bruno lo notó. «Aquí no está normal», murmuró.
Subimos al segundo piso. Cada escalón parecía quejumbroso, como si reconociera nuestros pasos. Al llegar al corredor, Clara se detuvo frente al aula 3 sin tocar la puerta. Cerró los ojos. Aspiró el aire. «Hay muchos», dijo. «¿Muchos qué?», preguntó Bruno. Ella no contestó. Abrió la puerta. El salón estaba igual de abandonado, pero ahora en el pizarrón había una frase escrita con una caligrafía recta y rígida. «La clase aún no termina». Sentí un mareo instantáneo. Bruno apuntó la linterna y maldijo por lo bajo. Clara se acercó al escritorio de la maestra, donde el cuaderno seguía abierto por la misma página. Esta vez había más nombres. Algunos eran infantiles, otros no. Vi el mío otra vez, y debajo uno que me hizo fruncir el ceño. Eusebio M. Más abajo. Clara V. «Nos está llamando», susurró ella. Sacó un huevo del bolso, lo pasó frente al cuaderno, luego frente a mi pecho, mi nuca y mis manos. El huevo empezó a vibrar tan fuerte que se le resbaló por poco. La temperatura bajó de golpe. La linterna de Bruno parpadeó. Entonces sonó la campana. No una, varias veces, demasiadas, como si alguien la estuviera haciendo sonar con violencia desde la torre de la iglesia. Clara se volvió hacia mí. «No respondas». La puerta se cerró sola. Las filas de pupitres comenzaron a alinearse otra vez, arrastrándose sobre el mosaico con ese sonido insoportable de metal viejo. Del fondo del salón surgieron siluetas pequeñas, primero como manchas de sombra, luego con forma de niños sentados. Algunos tenían la cabeza inclinada sobre el pupitre, otros miraban al frente. Ninguno se movía con naturalidad. Parecían fotografías mal recortadas y pegadas dentro del aire. La maestra apareció junto al pizarrón. Ahora sí pude ver mejor su rostro. La piel era amarillenta, tensa, y la boca parecía demasiado grande para esa cara estrecha. Llevaba el cabello recogido en un moño severo. Donde no tenía ojos, la carne vibraba apenas, como si algo intentara abrirse desde adentro. «Qué bueno que regresaste, Mateo», dijo. No respondí. Clara comenzó a rezar en voz baja mientras rociaba agua sobre el suelo. Cada gota que tocaba el mosaico soltaba un chasquido mínimo, como aceite sobre plancha caliente. Los niños empezaron a murmurar. No todos hablaban igual. Algunos decían sumas, otros repetían fechas. Uno lloraba bajito. Uno solo repetía: «Mi mamá ya viene, mi mamá ya viene». Te juro que esa frase me deshizo. La maestra abrió el cuaderno y empezó a pasar lista. Esta vez nombró primero a los niños. Las respuestas venían de todas partes y de ninguna. Luego nombró a Eusebio. Don Eusebio, que se había quedado en la puerta, apretó con fuerza su rosario pero no habló. Luego dijo Clara. Ella siguió rezando. Después dijo Bruno. Bruno respondió. «Presente», lo dijo con una voz apagada, dormida, mirando al frente como un sonámbulo. «¡Cállate!», le grité. Él parpadeó, como si despertara de golpe, pero ya era tarde. Uno de los niños del primer pupitre giró la cabeza hacia él. No debería poder describirte esa cara porque estaba oscura, pero la vi. Sin párpados, con una sonrisa blanquísima. El salón entero se agitó. Los pupitres temblaron. Una corriente de aire helado nos golpeó de frente y las ventanas empezaron a vibrar. Clara rompió el huevo dentro de un vaso que sacó de su bolsa. La clara salió negra. «Nos mintieron», dijo, con la voz ya temblando. «Aquí no hay una sola cosa. Aquí dejaron a muchos». Y entonces llegó la revelación. No como discurso, no como visión clara. Fue peor. Imágenes cortadas, olores, sensaciones ajenas metiéndose a la fuerza en mi cabeza. Vi el salón décadas atrás. Vi filas de niños con suéteres oscuros. Vi una lluvia terrible afuera. Vi a una maestra obligándolos a quedarse después de hora como castigo o como refugio, no lo sé. Vi una puerta atorada. Vi agua entrando por el patio.
Escuché tos, llanto, campanas, rezos, alguien gritando desde abajo que no subieran, que el piso estaba cediendo. Y luego silencio. Un silencio espeso. El tipo de silencio que solo dejan los lugares donde hubo desesperación. No sé si murieron ahí todos. No sé si solo algunos. No sé si la maestra trató de protegerlos o de retenerlos. Pero comprendí algo horrible. La entidad que veíamos no era solo una maestra fantasma. Era la forma que tomó el miedo de todos los que se quedaron esperando a que la clase terminara, a que alguien los recogiera, a que la puerta se abriera. Décadas de espera convertidas en costumbre, en rutina, en lista. La maestra me miró, aunque no tenía ojos. Si entran, se quedan, dijo, y dio un golpe con la libreta sobre el escritorio. Todos los niños voltearon hacia nosotros al mismo tiempo. Nunca he vuelto a sentir un terror así. No era miedo a morir. Era miedo a ser absorbido por una repetición eterna. A sentarte en un pupitre, levantar la vista cada tarde, escuchar tu nombre y responder para siempre. Clara me aventó el rosario. ¡Al cuaderno! ¡Rompe el cuaderno! Corrí entre los pupitres mientras manos pequeñas, heladas, intentaban sujetarme la ropa. Una me tocó la muñeca y me dejó una quemadura de frío. Bruno trataba de abrir la puerta a patadas. Don Eusebio rezaba ya casi gritando desde el pasillo. La maestra se deslizó hacia mí sin caminar, silenciosa, rápida, con la falda ondulando apenas sobre el suelo. Tomé el cuaderno. Se sintió vivo. Palpitaba como un animal pequeño. Las páginas empezaron a pasar solas, cada vez más rápido. Vi nombres tachados, fechas de distintas décadas, palabras repetidas cientos de veces. Presente, presente, presente. Al final de todo había hojas recientes. Una tenía mi nombre escrito tantas veces que la tinta había atravesado el papel. La maestra me tocó el hombro. No era una mano humana. Era una presión seca, rígida, como huesos envueltos en tela fría. No te vayas, dijo junto a mi oído. Todavía falta revisar tarea. Con todas mis fuerzas arranqué varias hojas y las metí dentro del vaso donde Clara había dejado el huevo. Ella vació encima el alcohol de hierbas y prendió un cerillo. La llama subió de inmediato, verde al principio, luego naranja. El salón entero chilló. No encuentro otra palabra. Chilló. Como si paredes, pupitres, voces y aire compartieran una sola garganta. Las figuras infantiles comenzaron a deshacerse en jirones de sombra. La maestra retrocedió por primera vez. Se llevó ambas manos al rostro liso, y debajo de la piel empezaron a marcarse cuencas, como si los ojos por fin quisieran abrirse desde dentro. Las ventanas explotaron hacia afuera. El pizarrón se partió por la mitad. ¡Salgan!, gritó Clara. Bruno logró abrir la puerta. Yo corrí, pero al cruzar el umbral sentí que algo me jaló con violencia desde atrás. Caí de espaldas. Miré hacia abajo. Una niña estaba sujetando mi tobillo. No tendría más de 8 años. Llevaba trenzas, uniforme gris, y una mancha de humedad subiéndole por el cuello. Sus ojos eran enormes, tristes, demasiado conscientes. «No me dejes aquí», me dijo. Esa frase me rompió algo que todavía no se recompone. Intenté soltarme, pero ella apretaba con fuerza imposible para unas manos tan pequeñas. Entonces don Eusebio entró al salón, levantó un crucifijo de madera y lo estrelló contra el cuaderno que aún ardía en el piso. La niña desapareció. El jalón cesó. Corrimos escaleras abajo mientras detrás de nosotros sonaban pupitres volcándose y una voz femenina gritando nombres a toda velocidad, desesperada, como si ya no pudiera controlar a su clase. Salimos al patio cuando comenzaba a llover. La puerta principal se cerró sola a nuestras espaldas. Nadie habló durante varios minutos. Clara estaba pálida. Bruno vomitó junto a una jardinera, y don Eusebio se quedó arrodillado bajo la lluvia, llorando en silencio. La campana de la iglesia dejó de sonar de golpe, aunque nadie la había estado tocando.
Más tarde supimos que el campanario estaba vacío. La inmobiliaria canceló el proyecto una semana después. Oficialmente, por complicaciones legales y de restauración. Extraoficialmente, porque ningún trabajador quiso volver a entrar. Se rumoró que unos arquitectos encontraron registros viejos sobre daños severos, evacuaciones y una sección cerrada tras una emergencia nunca bien explicada. Nadie quiso decir más. En ciudades como Guanajuato, el pasado siempre encuentra una manera elegante de esconder su podredumbre detrás de una fachada bonita. Yo me mudé de departamento. Dejé ese trabajo. Fui a terapia durante meses, aunque jamás le conté a la psicóloga toda la verdad. ¿Cómo se cuenta algo así sin que te miren con lástima o sospecha? Le dije que había sufrido un episodio traumático en un edificio abandonado. Nada más. Nunca le hablé de la lista, ni de la maestra, ni de la niña. Creí que todo había terminado hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, Día de Muertos. Había puesto una veladora por mi abuelo y otra, sin saber bien por qué, por los que no fueron recogidos. La llama de la segunda se apagó 3 veces seguidas. Esa noche, a las 3:00 en punto, escuché en el comedor el sonido inconfundible de un gis escribiendo sobre madera. No quise salir de la recámara. No tuve valor. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Cuando por fin fui a ver, sobre la mesa había una sola frase escrita con letra infantil. La maestra dice que mañana hay clase. Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que el sol ya había entrado por completo cuando noté algo más. Debajo de la frase, dibujada con manos pequeñas pero firmes, había una lista de nombres. No estaba el mío. Había otro al final. El de Bruno. Corrí a llamarlo de inmediato. No contestó. Fui a su casa. Su hermana me abrió, pálida, ojerosa, con el teléfono apretado entre las manos. Pensé que venías por lo mismo, me dijo. Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Por qué? Bruno salió anoche. Dijo que iba a dejar unas flores a la iglesia de la escuela vieja, y no regresó. Hasta hoy no lo encuentran. La policía habló de desaparición voluntaria, de deudas, de estrés, de cualquier cosa menos de la verdad. Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que una escuela abandonada seguía pasando lista? ¿Que una maestra sin ojos se llevó a mi amigo porque un día respondió cuando no debía? No. A veces guardar silencio no es cobardía. Es saber que ciertas verdades, dichas en voz alta, abren de nuevo la puerta. Han pasado casi 3 años. La escuela sigue cerrada. La fachada empeora con cada temporada de lluvias. De vez en cuando suben videos en redes de curiosos que intentan entrar de noche. La mayoría no logra pasar del patio, y los pocos que lo hacen salen diciendo que escucharon sillas arrastrarse en el segundo piso, o niños recitando tablas en salones vacíos. En México abundan las historias sobre escuelas con pasillos embrujados, antiguos conventos convertidos en aulas y fantasmas ligados a recintos educativos, así que muchos se burlan y dicen que es puro cuento. Pero hay sitios donde la leyenda no nació para entretener, nació para advertir. Yo no he vuelto a ese lugar, ni volveré. Aún así, algunas noches despierto exactamente a las 3:00 de la mañana con el corazón desbocado y la sensación clarísima de que alguien está de pie junto a mi cama, revisando una libreta. Nunca la veo. Nunca necesito verla. Porque siempre, justo antes de que el silencio se rompa, el aire se vuelve húmedo, frío, escolar, como si oliera a pizarrón mojado, uniforme guardado por años y flores marchitas. Entonces escucho la voz, seca, paciente, inhumana. Mateo. Y yo me quedo inmóvil apretando los dientes hasta que amanece, recordando la advertencia que no entendí a tiempo. Hay lugares que cuando se vacían, no se quedan vacíos. Por eso te lo digo ahora a ti. Si alguna vez visitas Guanajuato y alguien te habla de una escuela vieja junto a una iglesia colonial, una donde las ventanas del segundo piso a veces reflejan caras que no están ahí, no entres. Si escuchas una campana sonar fuera de hora,
aléjate. Si ves una puerta abierta después del anochecer, sigue caminando. Y si desde adentro una voz pronuncia tu nombre con la confianza de quien cree conocerte desde hace años, no respondas, porque hay aulas que nunca cerraron, y hay listas que todavía siguen esperando.